La organización Oxfam México acaba de publicar una investigación muy interesante que se titula Beneficios en fuga, donde pues básicamente lo que plantea es que México padece un modelo económico donde ciertos grupos capturan todos los beneficios. Lo comunican muy bien porque lo que ellos dicen es que estos grupos toman, transan, agandallan y además de eso, a eso le llaman mérito. Entonces, es un trabajo muy interesante y vamos a conversar ahora con dos de las personas que estuvieron involucradas en esta investigación. Me refiero a Carlos Brown, que es oficial director de programas de Oxfam, y a Efrén Pérez, que es gerente de gestión del conocimiento también de Oxfam México. Bueno, déjenme pasar a la primera pregunta que le quiero hacer a Carlos. ¿Por qué les pareció importante publicar este estudio, este trabajo ahora? Sí, a ver, este informe viene en medio del trabajo que hace Oxfam desde hace más de una década en el marco de la semana del Foro de Davos que se realiza en Suiza. Tenemos un tema global que este año fue sobre colonialismo y nos quebramos la cabeza sobre cómo hablar del modelo económico que viene, sí, de los tiempos coloniales, sin hablar de colonialismo y sin esta visión bastante estéril de la discusión, porque está muy desconectado, ¿no? Fue hace más de 200 años, la gente siente como que no hay mucha relación, pero en realidad lo que tratamos de construir fue este patrón de un modelo económico que se repite, que le hemos cambiado el empaque, que nos han dicho que se llama de una forma o de otra, pero que en realidad es un patrón de extracción y de despojo que se ha mantenido desde antes que México se llamara México hasta nuestros días. Esa fue la intención del informe, poner en el corazón, sin hablar de nombres, apellidos, empresas, más bien un patrón, un modelo que se gestiona, que se repite y que sigue siendo el mismo una y otra vez. Y se concentran ustedes en básicamente en tres sectores de la economía, digamos, banca y servicios, concesiones de agua, turismo y hotelería. ¿Por qué se enfocan en estos tres sectores, Efren? Sí, nosotros seleccionamos estos tres sectores solamente como botones de muestra, como lo decimos en el informe. Esto no quiere decir que sean los únicos sectores que nos interesa analizar y en los que pensemos que solo aquí se refleja el patrón. Más bien nos sirven para mostrar cuán grave es la situación y sobre todo en ciertos sectores que se han presentado con anterioridad como palancas de desarrollo y como oportunidades de crecimiento económico. Y nosotros tratamos de mostrar cómo esas promesas en realidad son ilusorias y tratamos de señalar también cómo hay muchas otras actividades que podrían parecer buenas oportunidades de crecimiento y de desarrollo para el Estado mexicano, pero que en realidad tendríamos que analizar con unos ojos más críticos para entender por qué reproducen este patrón de despojo y de extracción. Hablemos de la banca y los servicios financieros. Ustedes dicen que México es de los 5 países donde más ganan los bancos en comparación con países europeos, latinoamericanos, norteamericanos. Y bueno, no nada más es por los altos intereses que cobran, sino también por las injustificadas comisiones que se les ha permitido cobrar. ¿Qué pasa con el sector financiero? Y me llama mucho la atención en particular lo que ha pasado durante el gobierno de López Obrador. No cambiaron mucho las cosas. La banca siguió cobrando comisiones altísimas e incluso pues es de los sectores más lucrativos. Han ganado los bancos en México en el último sexenio como nunca antes habían ganado. ¿Qué ha pasado ahí, Carlos? De hecho, en el informe mencionamos una anécdota de en abril de 2024 en la Convención Bancaria, donde el presidente de la Asociación de Bancos de México le reconoce al presidente que no haya roto su promesa de mantener sin cambio las reglas del sector, ¿no? Y dice que la banca es el sector que más invierte en México, uno de los que más contribuyen en el pago de los impuestos. Y en realidad lo que encontramos a mí me parecen tres cosas fundamentales. Uno, los márgenes, ojo, márgenes, es decir, lo que cobran versus lo que pagan de intereses y de comisiones son de los más altos del mundo. Uno diría, bueno, a ver, los bancos tienen que ganar dinero en algún lugar. Sí, pero aquí se llenan los bolsillos. Aquí el margen es demasiado alto y además ha ido creciendo en el tiempo y es lo que mostramos. Quitando el efecto de la inflación, la tendencia ha sido al alza desde ya hace al menos un par de décadas. Esto es la tendencia que se ha sostenido. Y lo segundo, o sea, digamos, de los tres hallazgos que a mí me importan, el segundo que me parece fundamental es
5 bancos concentran 3 de cada 4 pesos de utilidades en México. Son solo 5 bancos. Y de esos 5 bancos, de esas 3/4 partes de las utilidades, la mitad se las llevan fuera del país, a sus matrices en Estados Unidos y en España. Una banca especialmente concentrada, dicen ustedes, con Calderón, 5 bancos eran dueños de 81% de la banca, y eso no ha cambiado mucho, hoy es 76%. Correcto, eso no se ha movido, digamos, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con López Obrador, pero además, un poco pensando que este es el país del Fobaproa, este es el país que los rescató en los 90s, que seguimos pagando el Fobaproa en el presupuesto de cada año, y aún así se siguen llenando a manos llenas, pero además ese modelo que decíamos extractivo, que viene de la colonia, que se llevaba las ganancias fuera del país, fuera del territorio, es lo mismo que está pasando ahora. Al menos la mitad de las ganancias están fuera del país en sus matrices en Estados Unidos y en España. Uno solo de los bancos ha reportado en los últimos días que se lleva la mitad de sus utilidades del grupo completo en el mundo aquí en México. Es decir, México es un territorio de extracción que les viene muy bien. Es un territorio de gran negocio para la banca. Ahora, ustedes dicen que ellos, Efraín, no solamente toman, sino que además transan. Es una afirmación muy fuerte. ¿Por qué los bancos, aparte de que toman todos los beneficios, aparte de eso transan? ¿Cómo es eso? Bueno, el punto crucial aquí es decir que las ganancias de los bancos no ocurren porque ofrezcan, digamos, servicios financieros o servicios bancarios de alta modernidad o de muchísima calidad, sino porque la clave de sus ganancias está en los intereses, que están muy por arriba de lo que se cobra en otros países, y por comisiones injustificadas, como ya mencionabas. Entonces, no se trata de que estemos hablando de sectores que ganan una cantidad exorbitante de dinero porque sean muy innovadores, porque hayan propuesto un modelo de negocios sumamente diferente de sus competidores, sino más bien porque utilizan las condiciones del sistema legal mexicano muy a su favor para a partir de ahí extraer, por ejemplo, de los ahorros de los consumidores o de lo que los consumidores de servicios financieros buscan a partir de un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, las ganancias vienen de eso. Me acordé de esto recientemente porque justo esta mañana tuve que ir al banco a reclamar de una cuenta que sí, es muy difícil cerrar una cuenta en México. Y es muy fácil que el banco la deje abierta y te esté cobrando las comisiones durante años y años hasta que de repente te das cuenta que debes una cantidad enorme de dinero. Recuerdo que cuando inició el gobierno de López Obrador, el senador Ricardo Monreal planteó una iniciativa que murió muy rápido, pero de regular las comisiones bancarias. ¿Por qué no ha sido posible regular las comisiones bancarias? ¿Y por qué en un gobierno que se declara de izquierda no se pueden regular esas comisiones y ponerle un límite a las cosas que pueden hacer los bancos, Carlos? Uno, porque de ese tamaño es el negocio. Ese tamaño es lo que se llevan. Es monumental. Son cantidades que están en los billones de pesos, millones de pesos. La entrada ahí viene el negocio. Pero además, dos, porque son reglas hechas a modo. Es que, y además con una amenaza muy latente de nos vamos a llevar el capital, ¿no? A Slim le encanta amenazarnos con eso, diciendo nos vamos a ir si nos ponen herencias. Yo siempre digo, a mí me encantaría ver que se intenten ir. Intenten hacer el modelo de negocios hecho con base en después de extracción en otro lugar en donde la regulación sea más estricta. No van a poder. Aquí es porque se les permite y por eso es que decimos el tema del contubernio, por eso decimos que transan un contubernio público-privado que les permita hacer esto, ¿no? No es nada más que hay, así son las reglas. Lo que suavemente estás queriendo decir es que son tales las cantidades de dinero que manejan que pueden incluso influir en la manera en que se hacen las reglas y quizás también pues aceitar un poquito la maquinaria para que las reglas no cambien. ¿A eso se están refiriendo entonces? Es que la amenaza siempre está ahí. Siempre que mencionas, bueno, es momento de regular al sector, te dicen, no, la huida de capitales. El temor que tenemos es que el dinero se vaya del país, pero es que en realidad, de nuevo, son grupos que se llevan hasta la mitad de sus ganancias globales, se las realizan aquí, en México. No es casualidad, ¿no? Que la presidenta Sheinbaum se reúna con la presidenta de uno de estos grupos, con el presidente de otro de los fondos de inversión, es decir, sí, mueven cantidades monumentales. No es una labor sencilla, no es una labor, pero hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla porque es a costa de las personas, es a costa de los ingresos de las personas trabajadoras en nuestro país.
Ahora este interesantísimo estudio de Oxfam México, Beneficios en Fuga, que ustedes pueden descargar de la red y que vale mucho la pena, se lee fácil, no es un estudio lleno de academicismos ni mucho menos, porque Oxfam tiene esa capacidad de comunicar de una forma sencilla y clara. Habla también del tema del agua, que es un bien cada vez más escaso, que va a estar faltando en los próximos años, donde también hay ciertos grupos que captan, que acaparan, que transan. ¿Qué nos dicen en este trabajo sobre el tema del agua, Efren? ¿Cómo se maneja el tema del agua en México? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el primer punto que tenemos que recordar cuando hablamos del agua en nuestro país es que de entrada es un derecho humano. Y sin embargo, lo que está pasando, según lo que encontramos en el informe, es que se está viendo como una posibilidad de ganancia para unos cuantos. Es decir, se está lucrando con algo que debería ser un recurso para garantizar un derecho. Esto lo vemos, por ejemplo, si observamos el número de concesiones que hay en nuestro país. En 1992 había alrededor de 2.000 concesiones cuando recién se permitió, digamos, los mercados de agua y fue este proceso de privatización lenta del agua. Pero hoy, en la actualidad, tenemos alrededor de 530.000 concesiones. Es una cantidad brutal de concesiones de extracción de agua. Y uno pensaría que el Estado mexicano entonces tiene la capacidad de regularlas y de medir cuánto se extrae y en qué condiciones. Pero lo que encontramos también en el informe es que lo que se recauda por derechos de extracción de agua ni siquiera alcanza para el presupuesto de la Conagua, que es el órgano regulador. Entonces lo que estamos viendo es que es un Estado con las manos atadas frente a un recurso que debería utilizarse para garantizar un derecho y que en realidad sirve para el lucro de unos cuantos. Y que al final lo que pasa es que en México seguimos teniendo muy poco Estado contra lo que pudieran decir algunos libertarios. Ahora, por último, hay un tema que me parece interesante de este estudio y es la crítica que hacen ustedes al discurso meritocrático. Yo tengo esto porque he luchado por ello, porque he trabajado muchísimo. Bueno, es un discurso que sabemos que a la derecha en este país y en cualquier país se le da muy bien. ¿Qué es lo que nos dicen ustedes sobre este tema? ¿Qué tanto hay de mérito en la riqueza que poseen estos grupos, pues que al final son dueños del país, Carlos? Yo creo que hay dos botones de muestra muy potentes de esto. Uno es el mecanismo mismo que mencionas. O sea, lo que hicimos es tomas, transan, agandañan y luego le llaman mérito. Tienen el descaro de llamarle mérito, pero viene de ganancias hechas por un contubernio público-privado o ganancias hechas por despojo y extracción que luego son legitimadas con reglas. Digamos, esa es una manera de verlo. Pero, y ahí, digamos, ahí el problema es quién tiene acceso a eso, quién ha podido hacer eso, quién ha podido utilizar la violencia, quién ha podido utilizar, porque digamos, muchas de las causas históricas de esto tienen que ver con ello. Pero lo segundo también es el tema de las dinastías y las herencias. Es que no nada más es que lo han hecho, es que además digamos, en los 60 tuvimos un impuesto a las grandes herencias, se eliminó después de unos pocos años y desde entonces no tenemos ese impuesto. Y lo que vemos en las listas de 1.000 millonarios en México, es decir, la lista de las personas que tienen fortunas arriba de 1.000 millones de dólares, mucho dinero, mucho dinero, es los mismos apellidos, pero distintos nombres de pila. Es decir, fallecen o suceden en vida y son sus hijos y luego son sus nietos y se van consolidando dinastías. Es una lista aburridísima, hay que decirlo. Podríamos No se pensar mueve también en nada. una iniciativa para regular el nepotismo, pero en la riqueza nacional, como se está discutiendo ahora en La política. mejor arma contra el nepotismo es el impuesto a las grandes fortunas y a las grandes herencias. Es la mejor arma que tenemos contra el nepotismo, porque si en serio si en serio vamos a decir que hay que hablar de mérito, el mérito implica un arranque con condiciones similares, ¿no? Y ahí es donde el impuesto a las grandes herencias toma forma. Hay amenazas de que si lo pones, el capital nacional se va a ir, ¿no? Digamos, lo que muestra la evidencia en otros países es que no se van, porque de nuevo, ¿dónde hacen estas fortunas? ¿Qué modelo económico les va a permitir generar las ganancias que generan en el caso mexicano? Más bien, contribuyan, ¿no? Las élites históricamente han contribuido en tiempos de guerra, en tiempos de inestabilidad, en tiempos de pandemia. En México no. En México históricamente las élites han hecho un lado y han dicho, no, a nosotros no nos toca, rásquense con sus uñas. Creo que es un muy buen momento para decir, en este momento de tanta incertidumbre política y económica, con un contexto internacional tan volátil, es el momento de que las élites apoquinen y pongan para lo que toca porque se va a necesitar. Pues sí, que las élites apoquinen. Muchas gracias, Carlos Brown y Efraín Pérez. Gracias por estar en el octágono y pues recomiendo mucho este estudio Beneficios en Fuga de Oxfam. Gracias.
Gracias, saludos. Gracias por el espacio.